Muy buenas, queridos internautas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En Todo Caso. Y hoy traemos un tema bastante interesante, Juan. Llevamos un mes y pico de campaña y lo que nos espera en Madrid en unas elecciones autonómicas que, por cierto, están muy politizadas a nivel nacional. Por ello, vamos a analizar al contrato, entre comillas, que realizan los grupos políticos con los ciudadanos. ¿A la estafa? A la estafa. Hoy Al analizaremos programa, delitos de estafa. al programa electoral de cada grupo político. El programa electoral de cada grupo político, chicos, no es vinculante. Ya esto lo sabemos de Yo todos antes los de días. nada tengo una crítica. A mí hay un programa que me encanta. Haz tu crítica y yo digo cuál. Vale. Yo la primera crítica que tengo es que el año 2000 pasó hace 21 años, lo de internautas está ya desfasado. Eres un poco boomer. Qué viejo. Eres- ¿Sabéis Qué quién, viejo. ¿Sabéis quién dicen mis queridos internautas? El abuelo de Giorgio. De Giorgio. ¿Sabes quién es Giorgio? ¿Quién es Giorgio? No. Es un youtuber que yo veía hace tiempo. Giorgio. Especialmente yo lo veía cuando salía... Jordi Wild, ¿puede no, ser? no el abuelo, el padre, no abuelo. Ah. Jordi Wild, ese. Que Mm. se ponía... Muy A buenas, mí no lo queridos sabía, nunca internautas. me gustó. A mí tampoco. Yo Pero bueno, No sé de quién hablan, pero un da saludo. gusto. Un saludo para Jordi y sobre todo para su padre, por Dios. No, bro, a mí me encanta el programa electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Primero que nada, claro. Salude. Saluditos, Cordialidad y claro. educación ante Qué todo. mala educación, por Maleducado, Dios. hijo de puta. Ya el otro día estaba en un meeting y nos saludaron y yo digo, Qué vaya. feo, marica. Pero sí aplaudimos. Pero era un meeting, yo imagino que de mudos. No, fui porque Ah. estaban regalando chalecos y de ahí conseguí este Ahí consiguió exclusivo ese chaleco, ojo, no chaleco, Pero, salvavidas. atención, El no, fa- realmente... El fachaleco. Sí, pero no, me dieron uno, lo devolví. Pero como me gustó Sí. el concepto del chaleco, dije, me voy a comprar un pavoleco. Pavoleco es aquel chaleco que no es facha. Tiene un tacto raro, ¿eh? Sí, ¿Lo has probado? tócalo, bro, tócalo ahí. Pero ¿cómo? No llego. Ahí, eso es. ¿Viste? Es como, no sé, sabrosito. A mí me suena que es más un chachaleco. Chachaleco. Sí, es aquel chaleco que los jardineros o chachas se ponen cuando salen de fin de semana. Es un chachaleco. No lo sé, pero bueno. Lo cierto es que lo voy a poner a prueba, ¿verdad? Y voy a tratar de, bueno, no sé si queda alguna cierre de campaña o algo así, voy a tratar de infiltrarme con este chaleco. Yo creo que a estas alturas poca, pero Sí, bueno. ¿verdad? Siempre habrá actos públicos donde O puedo podáis ir meter. también a la sede de algún buen partido político y tratar de entrar. Bueno, siempre este análisis ¿Te es imaginas? postelectoral. 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 Las elecciones ya han pasado, el chachaleco ya estará guardado para estas épocas del año. Ujú. Pero sin embargo es bastante importante llegar hasta dónde llega el cumplimiento Hmm. de las promesas electorales. Ujú. Sobre todo, existen las Prométeme promesas electorales. y cumple porque, claro, el lo concepto que de promesa, prometes. queda un poco ahí ambiguo. Sí. Vamos a partir de la base de que cada partido político en cada elección pues tiene que presentar un programa electoral que no está obligado, simplemente es un documento en el que ellos firman el proyecto de los 4 próximos años en el caso de que lleguen al gobierno. Eso me da una idea. ¿Es relevante el qué? La próxima vez se pueden ahorrar el trabajo de hacer un programa electoral y decir, prometo todo. Ya está. Acuérdense siempre Listo, del bro, gran no pasa refrán. nada. Acuérdense siempre del gran refrán. Promete y promete hasta que la mete. Eso ¿De dónde siempre... saca ese refrán? Eso sí. Lo cierto es que Y una vez metido la promesa en el olvido. O sea, yo no digo más. Juan, por Dios. Hay que ¿De tener... dónde te sacas esas Hay cosas? que tener No. cuidado. Mira, tiene Pero- puesta la RAE ahora. Seguro que esos refranes No. tiene puesta la RAE, literalmente. Puedes dejar de... Oye, esto es una violación a mi intimidad. Si el día de mañana se descubren mis secretos, quiero que Coño, acusen a este señor. Que me está enchufando con el portátil. Que te Real estoy Academia. enchufando con el... Quien no Pero la que dejes promete de la mirarme ahí, tío. Quítate las gafas, tú. 4 ojos. Bueno, es cierto, retomando de nuevo el tema, es cierto que surge el debate sobre si los programas electorales deben ser vinculantes o no. Esta cuestión ya se suscitó allá por 2008/2011 cuando un grupo de ciudadanos demandó. ¿El ordenador de Perdóname. Jesús va a explotar? Hostia, es verdad. No, tranquilo. Parece que estuviera despegando, güey. No sé No, si lo tranquilo, escuchan, pero bro. como ¿Lo que está. pusiste en modo avión o algo? Retomando el tema, que nos estamos Vale, desviando. vale. En Correcto. 2011 un grupo de ciudadanos demandó al PSOE por incumplimiento de su programa electoral. Digamos que la base por la cual los demandantes realizaron esta reclamación, ¿no? Mm. Fue porque incumplieron en base a los artículos 254 y siguientes del Código Civil un contrato, lo que ellos denominan el contrato, un programa electoral para ellos era un contrato que, dadas las circunstancias, digamos que lo incumplieron.
tanto el juzgado de primera instancia número 77 de Madrid como la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron la demanda, especialmente porque no lo interpretaban como un contrato. Un programa electoral no se encontraba dentro de todos los sujetos, digamos, las obligaciones civiles, administrativas y penales de nuestro ordenamiento jurídico. Justamente por eso traía aquí a colación la definición de promesa, que si la sacamos del ámbito jurídico, estamos hablando de la expresión de voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Fuera de, como bien decía, del concepto jurídico como tal, que ya tendría más bien una vinculación, una especie de obligatoriedad, de la cual sí se podría exigir su cumplimiento. Lo lees en la RAE, ¿no? Sí. RAE hasta la muerte. Sí, sí, como ahorita me estabas espiando el ordenador. Yo creo que Juan está buscando ganarse una silla ahí en la RAE y está ahí tratando de sentar las bases. Pero Reverte. Hola. Calmi. Su nombre es Juan. Espero que te haya gustado todo lo que dije. Así seguro te la ganas, bro. Sí. Pero mira, hablando de la definición de promesa... Piscina. Es él. Aprovecho... YouTube. Aprovecho para decir un poco cuál es la definición que se maneja en el ámbito civil, ¿no? El Código Civil habla de la promesa como una declaración unilateral de voluntad. Unilateral de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Basado en el Código Civil, una promesa no despliega obligaciones, no genera obligaciones. Vamos a partir de ahí. Porque es una declaración unilateral. Por lo menos no es fuente, lo que es seguro es que no es fuente de obligaciones. ¿Vale? Exactamente. Como si es la ley, como si son los contratos, los pseudocontratos y otras figuras, ¿no? Pero hay excepciones dentro del Código Civil, que también hay que recordarlas. Por ejemplo, los concursos. No concursos de acreedores y esto, sino los sorteos, los concursos tómbolas, de belleza. concursos. En este caso, cuando cuando ofreces un premio a cambio de algo, esa promesa de premio tiene que cumplirse. Siempre y cuando se haya hecho con la seriedad suficiente. Tenemos también el ejemplo de los matrimonios. En el caso de los matrimonios, la promesa puede llevar aparejada a tener que devolver todas las cantidades que se han percibido por el matrimonio o todas las cantidades adelantadas o a cumplir los contratos Give my money back, bitch. O a cumplir los contratos ya acordados en base a esa supuesta celebración de matrimonio. ¿No habéis en este eso? caso Está feo prometer y prometer para después meter y una vez metido olvidar lo prometido. Tenéis que acordaros de que eso está muy feo. En este caso, un programa electoral no tiene esa vinculatoriedad que la ley en este caso exige para el magnífico refrán que acaba de hacer Juan. Por segunda vez. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no se puede hacer. Es decir, el legislador dentro del marco jurídico actual español puede ofrecer o no, puede desarrollar una especie de vinculatoria de cara a los programas electorales. Así lo intenta un partido político cuyo nombre no me quiero acordar. Y si lo queréis saber, pues os informáis Spoiler un poquito. alert. Es una mezcla entre rojo y azul. En 2015... Soy daltónico. Yo sí que soy Eso daltónico. no es mi problema. Somos daltónicos. No lo soy. Ah, yo sí. Lo siento. ¿Tú eres daltónico? Soy daltónico. ¿A mí de qué color me ves? Color, te veo muy gris. En 2015 lo que hizo es, digamos que las bases propuso establecer una vinculatoriedad entre lo que un partido político promete y lo que acaba haciendo, ¿no? De manera que al cabo de los 2 años de su mandato se generaría una comisión en el Congreso que analizaría si el incumplimiento del programa electoral ha sido sustancial o no sustancial. En el caso de que sea sustancial, este partido político abogaba por realizar una consulta ante toda la ciudadanía para valorar una nueva convocatoria de elecciones dada el gran incumplimiento de los partidos políticos. Pero claro, aquí tiene que haber varios factores, sobre todo actualmente, especialmente el tema de los pactos y de las alianzas. Es decir, actualmente un partido político puede prometer lo que quiera, pero para llegar al gobierno o para mantener o cumplir su objetivo, tiene que realizar sus pactos correspondientes con partidos políticos que tienen programas distintos y que tienen que congeniar fruto de una obligación. Eso es una buena propuesta, pero estoy viendo que el enfoque es más material, ¿no? Justamente al centro de las promesas o de la campaña, no tanto a la ejecución de lo prometido, sino más bien basándose como en la idea principal que no se modifique, ¿no? Correcto. Por lo que me explicas. Yo creo que sería aún más acorde incluso llegar a porcentajes, un porcentaje mínimo de cumplimiento. Sí, pero el porcentaje de cumplimiento, ¿en qué se va a basar? ¿Sobre el programa electoral del partido político? Es que es justamente eso, sobre el programa electoral y de acuerdo con el partido aquí de los amigos, también que no se pueda modificar la idea principal, porque qué gracia tiene votar a un partido que te va a prometer sanidad pública y después la privatice toda, o sea, no tendría como mucho sentido. Y actualmente, de hecho, no tienen esa obligación, como ya hemos estado tocando en mayor o menor medida todos.
Ujú. Lo que pasa, la gran crítica que se hace es que la responsabilidad como tal debería ser que un partido que no cumple sus promesas no le votaran luego. Ujú. Pero la realidad que se ha vivido en España es que más bien parece que premiamos este tipo de acciones. Bueno, Es discutible, sí, yo creo que sí, Muy pero entre por lo comillas, menos en ese función, premiamos. sí, pero quiero decir, a veces yo veo los mandatos, no es que los premiemos, sino últimos que a han veces sido pasamos 8 y por 8. alto. También, pero yo estoy pensando en que aquí muchas veces lo que pasa, viene uno, viene ese mismo otra vez, luego se cambia y así vamos, ¿no? Es un poco De la dinámica. hecho, solo hay como dos modos de reprimenda ante un incumplimiento por parte de un partido, ¿no? Tenemos por un lado que pierdan el voto, cosa bastante complicada porque la gente se suele olvidar de las promesas incumplidas, de las promesas cumplidas y de lo prometido como tal. Y después, como tal, las coaliciones. La ruptura de coaliciones que puede llevar a una moción de censura o a una especie de ingobernabilidad por falta de mayorías necesarias. Ya. Esos son los dos tipos de reprimendas que desde mi punto de vista no están mal, pero son insuficientes. Ya, también hay otra cuestión sustancial que tenemos que traer aquí a colación, que es el sistema, bueno, digamos que la situación política, social y económica del momento. Es decir, tú puedes presentar un programa o puedes formar una coalición con otro grupo de partido con un programa electoral firme y después que se te presente una crisis económica como que la que se está presentando en la actualidad. Pues son casos que sea, excepcionales. sí, bueno, pero es que ya ha habido dos en una década. Quiero decirte, en ¿Dos qué? 2008... Dos situaciones excepcionales. En 2008 ya hubo una crisis económica y actualmente la gente que está en el gobierno, que ahí hubo elecciones en 2019, han tenido que cambiar totalmente y sustancialmente su programa político, especialmente porque en 2019 no había pandemia y actualmente hay una pandemia del copón. Entonces, bueno, digamos que hay que valorar distintas circunstancias. La no es lo pandemia mismo. la justifico, la crisis económica no. No justifico una crisis económica. Estamos hablando de gente que se supone que tiene que estar íntimamente en sintonía con su entorno. Es decir, tienen que ser conscientes de las realidades, tanto financieras Pero la crisis como fue en 2008 sociales. y las elecciones Sí. fueron en 2008. O sea, es que es impredecible. Estamos hablando cuando las Es elecciones y el programa... impredecible. Si tú quieres gobernar un país, tienes Pero que saber estamos más hablando- o menos cómo yo te va el país. Yo te estoy hablando de ¿Qué cuando las riesgos hay? elecciones y el programa electoral se confecciona antes del Se acontecimiento que advirtió- gira Se sustancialmente. advirtió de la burbuja Se inmobiliaria advirtió- muchas ya, veces. pero Tú no puedes hacer un partido diciendo a la gente que le vas a regalar También 1.000 se euros advirtió, si te ves que viene una crisis también se económica advirtió encima. desde octubre-noviembre sobre la pandemia y en diciembre se formó el gobierno. ¿Qué Claro, quieres que pero te diga? como no tienen responsabilidad, les vale huevo. Es que Pueden prometer y prometer sin el importar. problema que tenemos, o sea, es ese, que hoy en día es igual prometer que van a bajarnos la luna a no hacerlo, y si yo me doy cuenta de eso, ¿qué voy a hacer? Les voy a prometer que les voy a bajar la luna. Porque digo, da igual. Si con esto convenzo a alguien, convenzo a gente que la verdad ni se molesta en ver que cumple y que no, ni se molestan en leer mi plan político más que aquellas promesas súper llamativas, pues voy a agarrar, y esto lo que hace es incitar a que las prácticas de promesas falsas Mira, se den. Y Le eso es dan a grave la para la gente- política de un país. Y ojo, aquí estamos mojaditos todos por igual. sí, O sea, sí. En mayor menor medida, pero... Le dan a la gente lo que quieren en el momento, Touché. sin una perspectiva a futuro. Si la gente en ese momento tiene un problema, ellos prometen solucionarlo. Así ellos sepan que ese problema es irrelevante y el día de la mañana se va a Y solucionar te digo una solo, clave. o sin importar quién gobierne se va a solucionar, o por una directiva de la Unión Europea. Les da igual. Ellos te van a prometer que son ellos. Ellos van a O sea, solucionar. yo parto de la base de que los programas electorales se parten de la base de que no se, o muy difícilmente se van a poder realizar en su totalidad. Claro, Todos los grupos claro. políticos y toda la ciudadanía debe saber que los programas electorales no son vinculantes y por tanto todas las medidas no se van a cumplir en su totalidad. Pero eso debe convertirse en una máxima. Por eso los grupos políticos siempre aspiran a lograr pues, porcentajes muy altos, pero es cierto que el programa electoral, de la forma que está confeccionado ahora mismo, es un programa de objetivos en el sentido amplio en el que el gobierno, en este caso, en el caso de que llegue, estaré dispuesto a modificar o a tocar en el caso de llegar digamos, al poder. Pero es que es imposible cumplir todas las medidas que en un programa electoral Yo se pienso que imponen. por lo menos un porcentaje del 40-35% consolidado se puede cumplir y después una especie de parte flexible del programa electoral Un plus, que ¿no? ronde un 20, un 30% más. O sea, tú estarías a favor de regularizarlo. Sí, de regularizarlo. 100%, Es obligatorio 100%. cumplir el 35% Mira. de lo prometido y una flexibilidad de otro 30% y lo demás Claro. da igual si lo cumples o no. Porque esto... Todo en base a una, por decirlo, una escala o una graduación partiendo de las bases del partido. Totalmente. Es decir, si tú prometes que la sanidad va a ser pública y gratuita, lo que no puedes hacer es terminar que la sanidad sea privada y de pago. Ah, eso está Sí, claro. ¿Vale? Hay extremos Entonces, que- en base a eso se va graduando. El primer 35% de lo prometido más cercano a la base ideológica se tiene que cumplir sí o sí. Yo aquí voy a... Después otro 30% de margen de flexibilidad, que parcialmente se tiene que cumplir.
Yo, Y después el resto sobra. sí, yo voy a dejar aquí como que un punto medio entre lo Desde que mi punto de dices vista, tú, Juan, y lo que dices tú, Toñín, ¿no? De que uno es verdad que lo que pasa en el medio tiene que afectar o afecta notablemente lo que es un plan político. Pero tomando esa misma idea y llevada al mundo del derecho, la realidad es que los tribunales, cuando aprecian, estamos aquí hablando de lo que llamamos como pacta sunt servanda, ¿no? Que es básicamente que lo pactado se cumple, más que la rebus sic stantibus. Esto lo comentábamos en un capítulo. Pues resulta que si el entorno puede moldear lo que es una promesa y nosotros que estamos proponiendo, como ya se ha propuesto en algún momento, que tenga cierto grado de vinculatoriedad, que es básicamente lo que estamos diciendo, si es así, pues bueno, bajo las interpretaciones actuales que se siguen en los tribunales, pues al final poco importa lo que pasa en el entorno. Que yo también digo, no podemos tampoco ser... A ver, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar en esta pandemia tanto tiempo? Nadie en el mundo. Claro. Es verdad que teníamos advertencias ya en el mes de octubre, noviembre. De hecho, hay pruebas que así lo certifican, Sí. que decían, cuidado, que hay algo raro que está pasando. El Nadie 19. hizo nada, nadie. Pero no solo España. No hizo nada Francia, eso no está hizo claro. nada Alemania, no hizo Sí, nada... pero nadie. justamente existe- el propio tema que tú decías de los tribunales, hay muchos contratos incumplidos en base al COVID y que están amparados y se ha dado una prórroga. Yo en el Es caso que de... depende, en parece el- que hay un cambio por todo el COVID porque es algo Sí, excesivamente excepcional. Y no, aparte, el COVID no tiene que probarse, o sea, es un acto notorio No, que se sabe. y hay de un fuerza real mayor. decreto, Sí, sí. claro, y ya se han emitido distintos reales decretos. Quiero decir, cuando tú ya nombras un estado de alarma es suficiente motivo para amparar cualquier excepción de este tipo en cuanto a derecho. Uno de los inconvenientes que también surge con esta vinculatoriedad es que en el caso de desavenencia entre, y ya para acabar, en el caso de desavenencia entre lo que las deliberaciones, por ejemplo, de la comisión, en el caso de que exista una comisión del Congreso, y después, porque eso tendrá que ser sometido a un recurso, y ese recurso va a ir a la justicia. Y esto implica ¿Un recurso de amparo? un recurso de Con Juan. amparo. El Un recurso, recurso no, de pero Juan. el de Juan era otro. El de Juan no aplicaría en este caso. Pero yo lo que quiero decir, estamos ante una amenaza de politizar la justicia, porque la justicia va a entrar a valorar sobre la actuación política, la actuación del Ejecutivo en un programa electoral. Y esto es peligroso, porque al fin y al cabo que la justicia acabe deduciendo, acabe resolviendo si un grupo partido o no ha incumplido o ha cumplido el programa electoral y en qué medida y en base a qué hechos, podemos hablar de Y- no diría vulneración de la separación de poderes, pero sí podríamos estar hablando de un Y si no comportamiento, lo una hace resolución los anómala. tribunales, si lo hace Un consejo independiente, de pronto. O el Congreso, el propio Congreso. Es que el propio Congreso Es que- lo complicado es que si son ellos mismos los que gobiernan, jamás Una va a seguir comisión del adelante. Congreso especializada y tiene que dictar un Sí. informe objetivo. Quizás lo que también Pero puedes ese informe hacer no va a es- estar sujeto a un recurso, por ejemplo, Ah, ¿Cómo? de amparo. si A es un recurso de amparo, si el de informe inconstitucionalidad. no se ajusta a derecho. Pero si el informe es correcto, Pero claro, pero es que a lo mejor el informe no se ajusta a derecho porque la actuación de la oposición, por ejemplo, actúa totalmente parcial y bueno, es que ellos los quieren... políticos tampoco son aquí Y ellos quieren becerros, No, pero ellos... es que actualmente es así. descarrilados. Los Es que actualmente es políticos así. también tienen que sí, exacto, esa es la crítica. O sea, tienen que tener unas pautas, tienen que tener... Bueno, es que no pueden hacer lo que les salga de los Entonces, ¿vas a cojones. vincular, por ejemplo, la opción de celebrar unas elecciones porque, según la oposición o según la mayoría de una hipotética comisión, ha incumplido el gobierno Es que ya cuando se hace. a lo mejor ha cumplido? Es y... que ya se hace. ¿Cómo que ya se hace? Una moción de censura para la oposición te quita el voto de confianza y te llevan a Sí, elecciones. bueno, eso fue lo que... De hecho, fue lo Eso que es lo que ha pasó. pasado muchas veces. Tal cual. A ver, yo lo que pienso... Lo y que hablo es que honestamente- se haga en base a un Claro. programa político. Porque lo que no puede ser es que, vuelvo y reitero, tú le digas a una persona que la sanidad va a ser pública y la privatices. Que le digas a una persona que la educación eso está va a claro, ser de un eso está modo claro. y sea de O otro. mira, o ¿qué que les le parece digas a las esto? empresas que les vas a cobrar más, pero les vas a dar más exenciones o no sé qué, y hagas completamente No. lo contrario. Porque engañas al pueblo. Vamos a traer cómo funciona una empresa, el funcionamiento del Estado, que habrá quien me diga, un Estado no es una empresa. Bueno, hay cosas muy interesantes que se pueden aprender de la empresa traída del mundo del Estado. Tú a los políticos tienen un sueldo. Pues distribuyes el sueldo en dos conceptos, un sueldo base y un sueldo por cumplimiento de objetivos. ¿Cuáles van a ser esos objetivos? El plan electoral con el que llegaron al poder. Ujú. Eso podría ser una fórmula muy interesante para precisamente no solo porque aquí no se trata de castigar. No, todo castigo tiene que también motivar a que hagamos mejor las cosas, que es el verdadero objeto de esta reflexión, de que si yo prometo algo, lo haga con responsabilidad y no lo haga pensando en que voy a prometer cualquier cosa
que me lo van a comprar fácilmente claro. la gente y que yo sé que ni lo voy a poder cumplir. Esto, como has dicho tú, es una reflexión. Una reflexión Efectivamente. Fruto de una opinión. Y la opinión no es universal. Y esto todavía no está regulado. Y No, no se sabe no, si claro. puede estar regulado. Entonces, queremos saber tu opinión. Puedes dejarlo en nuestras redes sociales y saber un poco la opinión de todos nuestros Síguenos. oyentes al respecto. Siguiéndonos en nuestras redes sociales. Twitter. Síguenos. Vuelvo a hacerlo. Síguenos. En nuestras redes sociales, Todo Caso Podcast en Twitter, en Todo Caso Podcast en Facebook y en Instagram, y en nuestras especialidades, en nuestras redes sociales de Ese beso fue YouTube para Juan, y sí. Ese beso Spotify, fue para mí otra. como en Todo Caso Podcast. Esperemos que os haya gustado este maravilloso programa, que nos deis Una vuestra breve opinión. reflexión que les queríamos compartir, así es. Y lo cierto es que les voy a contar si con este chaleco puedo entrar a un meeting sin mostrar identificación. Esperamos sus comentarios, un saludo, cuídense y hasta la próxima.